Hola, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Revisaremos todo lo referente a las enfermedades o alteraciones tiroideas, recordando un poquito ahí de base la función, ¿no? Normalmente que se da por parte de la tiroides, que tiene un papel, como muchas otras partes del cuerpo, importante. Sin embargo, creo que de las eh, que regula muchísimas, entonces la relevancia que tiene es considerable, aparte de que el pronóstico, ¿no?, de la calidad de vida de este tipo de pacientes se compromete realmente. Entonces, lo que revisábamos un poquito en la sesión pasada era esta parte de de las dislipidemias, perdón, y justo para ir dando como el cierre a esta integración de cómo está todo íntimamente relacionado. Por ejemplo, cuando hablábamos de obesidad, pues que muchas veces hay alteraciones metabólicas considerables, ¿no? También la diabetes o también para el caso de enfermedades cardiovasculares, pues uno está presente en el otro y si no está, pues uno puede ser desencadenante de la aparición del otro. Entonces son situaciones que normalmente van acompañadas. Ahorita podemos decir que ya culmina esa parte, nos abrimos para otro tipo de alteraciones donde ya operan no separadas, sin embargo ya tienen una regulación pues un tanto diferente. Entonces, comenzando por lo que es la tiroides, aquí un pequeño recordatorio. Recordemos que es esta glandulita que tenemos nosotros ubicados principalmente entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal. Ahora sí que, como decimos en términos coloquiales, detrás de la nuececita, ¿no? Y pues tiene una consistencia suavecita, su peso ronda por muy poco entre los 10, 12, 15, hasta por mucho, no menos de 30, no más, perdón, de 30 gramos. Les puse menos, perdón, no más de 30 gramos. También en la parte posterior se encuentran las glándulas paratiroides que están ubicadas en ambos polos y esta se encarga de procesos metabólicos. Regresando a la glándula tiroides, recordemos que sintetiza hormonas muy importantes, como es el caso de la tiroxina o tetrayodotironina y la triyodotironina o la T3 en lo que son los folículos tiroideos a partir de glucoproteínas ionizadas y residuos de tirosina con procesos pues muy puntualmente regulados. Entonces, tiene muchísima importancia porque lleva a cabo funciones cruciales para el desarrollo cognitivo, participan en varios aspectos del metabolismo, en la producción de la energía, tienen efectos en la fisiología cardiovascular, contribuyen a mantener la función del sistema musculoesquelético, metabolismo óseo y ayudan a un correcto crecimiento ponderal. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero la glandulita tiene células claras que llevan la secreción de otras funciones y tiene células foliculares. Las células foliculares, como mencionaba, son las responsables de la producción de T4 y T3. Ahora, la regulación de lo que es la secreción de las hormonas tiroideas, pues está en regulación por el control del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, lo que ocurre es que el hipotálamo produce y secreta la hormona liberadora de tirotropina, que la podemos encontrar como TRH por sus siglas en inglés. Esta hormona liberadora de tirotropina se dirige a la hipófisis. Recordemos que hipotálamo y hipófisis están pues, pegaditas y se comunican muchísimas cosas. Entonces, en la hipófisis estimula la liberación de hormona estimulante de la tiroides, TSH por sus siglas en inglés. Entonces, esta hormona indica a la glándula tiroidea que regule pues su producción de hormonas tiroideas. ¿Ya te vas? Perdón, hormonas tiroideas. Entonces manda el mensajito y la hormona tiroidea lo que hace es producir
T4, T3 y también T3 inversa. Entonces, ahorita platicaremos un poquito de las cantidades. La que se produce en mayor cantidad es la T4, ¿no? Entonces, una vez que se produce y que se libera, entra en circulación para llegar a sus sitios diana. Y pues principalmente ahora, una vez que se detecta que hay T3 y T4 circulante, pues el hipotálamo para la señal para dejar de estar estimulando la hipófisis y a la vez que la hipófisis pare, ¿no? Al estímulo a la tiroides. Recuerden que existe una retroalimentación en este eje tan importante. En cuanto a la secreción, no sé si se alcance a ver muy bien, pero aquí hablándolo en términos como coloquiales, vemos el gran circulote y que hay varios círculos chiquitos. Entonces, ahí podemos ver que existen lo que es ¿cómo? Es que el coloide, es que no lo alcanzo a ver muy bien, perdón. Está el coloide, ahorita les platico del coloide. El coloide se ve rodeado por las células foliculares, que son las responsables de la producción de las hormonas. Entonces, la síntesis de hormonas tiroideas tiene lugar, les digo que en estos folículos, y el centro hueco de cada folículo está lleno de una mezcla de glucoproteína viscosa, que ese es el coloide. Entonces, el coloide tiene importancia porque conserva un suministro de 2 a 3 meses de hormonas tiroideas en cualquier momento. Tenemos ahí como nuestra pequeña reserva. Entonces, la importancia de estas células foliculares entra principalmente porque producen una glucoproteína que se llama tiroglobulina, además de enzimas necesarias para la síntesis de las hormonas tiroideas. También concentran en forma activa el yoduro de la dieta, bueno, el yodo de la dieta en forma de yoduro, mediante el transportador sodio-yoduro. Entonces, estas proteínas, estas tiroglobulinas, se empaquetan en vesículas y posteriormente se secretan hacia el centro del folículo. Entonces, ahí existe un transportador de aniones conocido como pendrina. Recuerden ahí la pendrina porque más adelante platicaremos de ella. A medida que ingresa el yodo en el coloide, pues la enzima peroxidasa tiroidea elimina un electrón del ion yoduro para que quede ahí el yodo disponible y este lo puede agregar a la tirosina de la molécula de la tiroglobulina. Entonces empieza el ensamblado de las hormonas tiroideas. Entonces, la adición de un átomo de yodo a la tirosina, que viene de la tiroglobulina, crea la monoyodotirosina y la adición de un segundo átomo de yodo crea la diyodotirosina. Posteriormente, esta monoyodotirosina y esta diyodotirosina son sometidas a reacciones de acoplamiento, es decir, se van juntando, ¿no? Por ejemplo, se combina una monoyodotirosina con una diyodotirosina para dar lugar a la triyodotironina, o bien se pueden acoplar dos diyodotirosinas para dar lugar a la tetrayodotironina. Entonces, en este punto, las hormonas todavía están unidas a la tiroglobulina. Cuando termina la síntesis de hormonas, es decir, que ya se produjo en cantidad considerable o adecuada la triyodotironina y la tetrayodotironina, finaliza esta síntesis, el complejo de tiroglobulina T4 se lleva de nueva cuenta a las células foliculares en vesículas. Entonces, ahí las enzimas liberan a las hormonas y derivado a que estas hormonas son más de tipo lipófilo, son lipofílicas, perdón, normalmente se van al plasma, pero unidas a proteínas plasmáticas.
Aquí no es la albúmina la que les va a transportar. Yo sé que la albúmina hace muchísimas funciones, pero aquí tienen una proteína transportadora específica, que es la globulina transportadora de hormona tiroides o TBG. Entonces, cuando la tiroides libera ya sus hormonas T3 y T4, lo hace básicamente en forma unida a la globulina fijadora de tiroxina y hay más o menos, ahora sí hablando de cantidades, se calcula que más o menos de un 0.03 a un 0.05 de hormonas las libera y circulan de forma libre. Es una cosita chiquitita. Y, por ejemplo, en los tejidos periféricos, aproximadamente el 70% de la T4 que se produjo pierde una molécula de yodo para transformarse en T3. Y esto es gracias a que existen, perdón, ya se me vino aquí la palabra, existen las desyodasas o también conocidas como 5-desyodasa, que quitan el yodo a la molécula de T4 para que quede la T3, ¿no? Principalmente. También se puede producir un poquito de T3 inversa, ¿no? Que esa realmente no tiene como un papel metabólicamente hablando tan importante como es el caso de la T3. Las células diana producen alrededor del 85% de la T3 activa, pues gracias a esas desiodasas. Y la activación de la hormona en los tejidos diana suma otro nivel de control, de hecho, porque los tejidos diana individuales pueden modificar su exposición a la hormona tiroidea activa, regulando su síntesis de desiodasas tisulares. Entonces, ahí es otro puntito que hablábamos del control del eje hipotálamo hipófisis tiroides, pues bueno, ya en las células dianas hay otro punto de control. Cuantitativamente se produce más T4, sin embargo, metabólicamente la T3 es importante. Se calcula que se necesitaría, por ejemplo, si se usara la T4, se necesitaría 5 a 7 veces más T4 unida a los receptores nucleares para lograr el mismo efecto fisiológico que lleva a cabo la T3. Entonces, para que funcione correctamente, ahorita ya vamos a ir desglosando, ay, miren aquí, esta nada más antes de continuar ya me estaba saltando. Aquí ya cuantitativamente hablando de la T4 se produce aproximadamente un 93%, pueden observar la diferencia, y T3 únicamente un 7%. Entonces, viajan unidas a su transportador, sin embargo, cuando llega a las células diana, se transforma, ¿no? Gracias a las desyodasas para dar lugar a la T3. Y aquí un 20% pasa a ser T3 inversa, que cumple otras funciones. Entonces, aquí nada más un pequeño esquemita, ¿no? De esta situación cuantitativa. Ahora, hay muchos elementos en juego y que es importante mencionar porque, bueno, ahorita estamos viendo la fisiología, sin embargo, pues la fisiopatología significa que algo ahí estuvo eh, involucrado, ¿no? Algo ahí falló. Entonces, para su correcto funcionamiento hay varios procesos entre la síntesis de las hormonas, la liberación y el efecto final en las células diana, para lo cual, pues el control por parte del tirocito debe de ser muy preciso. También el aporte de yodo y de selenio debe de ser importante y considerable y deben de existir transportadores de membrana funcionales para enviar o para mandar las hormonas al interior de la célula. Entonces, por ejemplo, los tirocitos tienen en su membrana varias estructuras y enzimas intracelulares que le permiten realizar su función básica, la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas. Ese es el papel del tirocito. Entonces, el receptor para la hormona estimulante de la tiroides, producido por la hipófisis, está unido a una proteína G.
Esta proteína G activa la adenilciclasa para formar adenosín monofosfato cíclico y gracias a esto se logra la activación de las enzimas necesarias para la síntesis de la tiroxina. O sea, todo el proceso que veíamos anteriormente se logra gracias desde que llega la TSH con su receptor. Entonces, también está considerado que un número de receptores está unidos a la proteína G con activación de fosfolipasa C y forman diacilglicerol y trifosfato de inositol como segundos mensajeros para mantener el tropismo celular y el tamaño adecuado de la célula, aquí no, de la glándula, perdón. Aquí no se conflictúen estas proteínas G, es hablar un poquito de las bases moleculares. Sería como repasar un poco esa parte. Entonces, una porción de las asas extracelulares de estos receptores, de hecho, es importante mencionarlas porque en algunos casos se consideran como el epítope, es decir, el sistema inmunológico lo reconoce como un alérgeno, entonces produce anticuerpos que actúan, como es el caso de la enfermedad de Graves-Bessel, que es un tipo de hipertiroidismo. Nada más aquí pequeño comercial, ¿no? Como para irnos adentrando. Ahora, recuerden, por ahí les estaba mencionando el importe de yodo-sodio, que es muy importante, sodio-yodo, perdón, que cumple un papel importante en el sentido de que si también existe una alteración, no se va a llevar la cantidad adecuada de yodo al interior para que se empiecen a sintetizar las hormonas. También les mencionaba el selenio, que cumple una función importante. ¿Por qué? Porque la tiroides es el órgano que por gramo de tejido posee la mayor concentración de este elemento. Entonces, el eflujo de yodo hacia el coloide depende cuando menos de varios canales, los cuales están identificados. Uno es la pendrina, que les decía, no se olviden de la pendrina, y el anoctamín. La pendrina es un intercambiador de aniones multifuncional que lo que permite es la llegada del yodo al sitio de síntesis de la hormona de tiroides. También otros constituyentes de la célula tiroidea importantes requieren diferentes proteínas. Por ejemplo, proteínas que dependen del selenio para su actividad. Aquí hacemos alusión a las selenoproteínas. Y también sus proteínas, estas proteínas tienen un efecto antioxidante que eliminan los radicales libres que se forman en la peroxidación del yodo. Entonces, cuando no hay selenio suficiente, todas estas funciones no se pueden llevar a cabo y empiezan los problemas. De hecho, la relación entre el selenio y la tiroides se estableció en 1990. Yo sé que no ha pasado como poquito tiempo, sin embargo, podemos decir que es relativamente, entre comillas, reciente. Entonces, aquí el aporte de selenio recomendado es de 1 microgramo por cada kilogramo de peso corporal. Y pues con el aporte adecuado podemos encontrar mejoría, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, que es un tipo de hipotiroidismo, y en mujeres embarazadas con anticuerpos antiperoxidasas. Ay, perdón. También trae efectos positivos en la enfermedad de Graves-Bessel que se traducen en un estado eutiroideo de forma más pronto. Ahora el yodo pues queda, yo creo que bastante obvio que tiene un papel importante porque forma parte de la estructura de las hormonas tiroideas. Entonces se requiere que se esté aportando al menos unos 150 microgramos diario. Y el yodo sobre todo se absorbe de forma más rápido a nivel gástrico. Cuando alguien tiene reservas de yodo adecuadas, se absorbe solo el 10% del yodo ingerido
y tiene una vida media plasmática de 10 horas y se elimina por la pipí, ¿no? Principalmente. Entonces, alguien sano tiene entre 15 y 20 miligramos de yodo, del que del 70 al 80% se encuentra en la tiroides. Entonces, hay situaciones muy particulares donde los requerimientos van a incrementarse, por ejemplo, en la mujer gestante o en la mujer lactante. Cuando no se tiene yodo en estas cantidades de 15 y 20 miligramos, viene una manifestación clínica que es el bocio y es el dato clínico clásico de deficiencia de yodo. Aquí nuevamente recordando, ¿no? En ciertas zonas de México, de pronto como que el yodo no llegaba de forma adecuada. Entonces había muchísimos casos de bocio. Entonces, ¿qué se hizo o qué medidas se tomó? Pues agregar el yodo en la sal. Ahora, también es importante destacar los transportadores de membrana. ¿Por qué? Porque una vez que las hormonas tiroideas se liberan a la circulación sanguínea, se transportan por una proteína específica que les decía, la globulina fijadora. Entonces, esta globulina, si no se une adecuadamente con las hormonas, pues no va a existir como el RAI, ¿no? No le van a echar ahí su aventón. De hecho, este tipo de transportadores tiene una amplia distribución en nuestro organismo. Recientemente se descubrió que el transportador OATP1C1 se considera como el transporte principal de T4 en la barrera hematoencefálica, así como de células neuronales. También el transportador MCT8 lleva la T3 a las células neuronales, o sea, hablamos de que hay transportadores aún específicos, ¿no? Y que es importante que estén en cantidades adecuadas y que estén funcionales, pues para que se dé justamente el viaje adecuado. Dentro de las enfermedades, la disfunción tiroidea, de hecho, es uno de los desórdenes más comunes del sistema endocrino y su impacto es sustancial por la alta prevalencia a nivel mundial y también tiene altas tasas de morbimortalidad. Ahorita lo revisaremos ya en la parte casi final. ¿A qué me refiero con esto de tasas elevadas de morbimortalidad? Para empezar, el hipotiroidismo, ¿no? Que todos lo escuchamos, de pronto por ahí nos llega el típico caso de, ay, es que esta persona no puede bajar de peso, ¿no tendrá hipotiroidismo? Bueno, pues el hipotiroidismo es una condición en la cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de hormonas tiroideas para poder cumplir sus funciones necesarias. Entonces, de hecho, es el desorden más común de la tiroides. La prevalencia del hipotiroidismo varía. Podemos encontrar desde 0,1 hasta un 2% de hipotiroidismo y hablar de un 10% de casos de hipotiroidismo subclínico. Y de hecho, la prevalencia aumenta con la edad y se encuentra más en mujeres 5 a 10 meses más debido a su relación con autoinmunidad, sobre todo con la tiroiditis de Hashimoto. Múltiples causas y condiciones se han asociado al desarrollo de esta alteración. Las causas más comunes, para empezar, es la deficiencia de yodo y en adultos que viven en áreas con suficiente aporte de yodo, pues la tiroiditis autoinmune linfocítica crónica o tiroiditis de Hashimoto es la causa más común. Es decir, aquí habla de algo inmune, ¿no? Autoinmune. ¿Por qué se llama tiroiditis de Hashimoto? Es nada más en honor a Hakaru Hashimoto, algo así se llamaba. No recuerdo muy bien el nombre del médico, pero fue en honor a él, ¿no? Nada más aquí como por si se llegan a preguntar. Ahora, el hipotiroidismo en general, pues los síntomas que se presentan son muy variados. También podemos tener un hipotiroidismo primario, es una presentación de esta patología en la cual existe
una alteración propiamente de la glándula, entonces se traduce en una disminución en la síntesis y en la secreción de las hormonas tiroideas, a pesar de que el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides está bien. O sea, aquí el problema es en sí con la glándula. Llega la TSH y no genera el efecto deseado. También existe hipotiroidismo congénito, importante por ser el desorden congénito endocrino más común. La síntesis hormonal en este tipo de pacientes presenta alteraciones genéticas, sobre todo son enfermedades hereditarias autosómicas recesivas. También está el hipotiroidismo subclínico, que es el término empleado para definir la condición en la cual los niveles séricos de las hormonas tiroideas se encuentran dentro del rango normal. Sin embargo, existe una falla tiroidea adyacente. ¿Por qué? Porque hay mucha TSH. Ay, ahí me salió medio, medio chistoso. TSH, perdón. Aquí, por ejemplo, lo podríamos comparar, recuerden, qué pasaba con la resistencia a la insulina. Había una resistencia, entonces el cuerpo para compensar producía aún más insulina. Aquí va más o menos similar. Existe una falla que genera que se produzca más TSH para poder llevar a cabo su función, ¿no? También este hipotiroidismo subclínico lo pueden encontrar en la literatura como hipotiroidismo compensado, temprano, latente, preclínico, entre otros. Y pues principalmente, ¿no? Son las clasificaciones que podemos tener, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto. Aquí hablamos de que la glándula tiroides tiene alteración por parte del sistema inmunológico, el hipotiroidismo primario, ¿no? La tiroides es la del problema, hipotiroidismo congénito por causas hereditarias y el hipotiroidismo subclínico, igual existe una falla, sin embargo aquí nos damos cuenta porque la TSH está elevada. Dentro de los síntomas que podemos encontrar, pues sí, son muy variados, la verdad, y poco específicos, además de que su presentación interindividual es muy variable e ir de un espectro asintomático, síntomas leves, moderados o en algunos casos hay mayor gravedad, pero por lo general tienden a ser más sutiles que los del hipertiroidismo, que veremos más adelante. Dentro de los síntomas, nada más para que nos dé un poquito de risa decir, no, pues está difícil, ¿no? El pelo seco, intolerancia al frío, fatiga, calambres musculares, estreñimiento, son de los más comunes. Entonces, imagínense el martirio para los pacientes que estos síntomas realmente son un tanto inespecíficos. Hasta que llegan con un médico que está muy familiarizado o bien con el endocrinólogo, es que se logra dar un diagnóstico. Ahora, estos pacientes normalmente también tienen cambios en el estado de humor, alteraciones de sueño, baja energía, cambios en la memoria, ganancia de peso, la cual no debe de ser mayor al 5% del peso normal. Entonces, para realizar el diagnóstico de hipotiroidismo se debe de hacer un enfoque total del paciente, la historia clínica, orientarla bien, el examen físico completo y pues se inicia la sospecha clínica tras escuchar al paciente con los síntomas que padece. Dentro de los hallazgos comunes al examen físico, les decía, aparte de esto del pelo seco, intolerancia al frío, calambres, estreñimiento, pues también hay hipertensión, puede haber bradicardia, bocio, pues digo, eso ya es más evidente, ¿no? Hinchazón periorbital, piel seca o piel fría, entre otros. Y ojo aquí, recuerden, bueno, nosotros no somos como tal médicos, sin embargo, si les llega un paciente que les está contando de todos estos problemas, empiezan a notar, por ejemplo, que les dice, bueno, es que yo no uso sal normal, ¿no? A lo mejor me compro esta sal rosada del Himalaya que realmente el aporte de yodo es mínimo.
o alguna sal que no tenga suficiente yodo y que además no haya un consumo de alimentos ricos en yodo, pues ahí podemos comenzar a sospechar y preguntar, bueno, ¿se ha hecho estudios, por ejemplo, para medir las hormonas tiroideas? Nada más, ¿no? Ante la sospecha de un hipotiroidismo, lo ideal primero sería solicitar un examen de TSH. Si la TSH está elevada, nos lleva al siguiente paso, que es la medición de la T4 libre, y si esta sale por debajo de los valores de referencia, se establece el diagnóstico de hipotiroidismo primario, es decir, la glándula tiene un problema. Entonces, más o menos en esa línea de razonamiento corre. Ahora, el hipertiroidismo es un término específico que hace referencia al incremento sostenido de las hormonas tiroideas por un aumento en la biosíntesis y secreción por la glándula tiroides que desencadena un estado de hipermetabolismo. Entonces, esta entidad la debemos de diferenciar de la tirotoxicosis, la cual es un exceso de hormonas tiroideas circulantes, T4 o T3, o ambas, y es por tanto que el hipertiroidismo es un estado de tirotoxicosis, más no es lo mismo, ¿eh? Ahorita lo vamos a analizar un poquito como con más detalle. Dentro de las principales causas que podemos encontrar o las principales manifestaciones está la enfermedad de Graves-Basedow, el cual causa el 60 al 80% de los casos de hipertiroidismo. De igual manera, el bocio multinodular tóxico, los adenomas, el cáncer, entre otros, que desencadenan una elevación de T3 y T4 en el torrente sanguíneo. Y la presentación clínica de la tirotoxicosis es amplia y varía de asintomática o subclínica a una tormenta tiroidea, la cual puede llevar a la muerte al paciente. Dentro de lo que es la enfermedad de Graves, es de carácter autoinmune también y se presenta una sobreestimulación de la glándula tiroides por parte de anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH que mimetizan la acción de la hormona. ¿Sale? Ahí lo que está pasando es que llega al receptor una llave, ¿no? Por así decirlo, que no es la correcta, pero igual abre la puerta, ¿no? Entonces, de igual manera, los anticuerpos circulantes impiden una retroalimentación negativa adecuada. Pues sí, llega la llave, se da el efecto, pero realmente no está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, pues el hipotálamo y la hipófisis ni enterados. Entonces, esto conlleva el cuadro clínico que caracteriza esta enfermedad. Los individuos que tienen antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes pues tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, si hay antecedentes de hipertiroidismo, si hay antecedentes de anemia perniciosa, miastenia gravis, que no hayan tenido como una explicación. ¿Por qué? Porque ahí podemos empezar a sospechar que fue por esta situación. Comúnmente esta enfermedad cursa con una triada. Hay tirotoxicosis, es decir, altas cantidades de T3 y T4, bocio, y oftalmopatías, la cual en muchas ocasiones puede ser la única sintomatología que se encuentra en este tipo de pacientes. La oftalmopatía es la característica clínica extratiroidea más común de la enfermedad, de hecho se da en el 50% de los casos. ¿Qué pasa aquí? Dicho en términos coloquiales, pues los ojos se ven muy saltones, pero el por qué es porque existe una inflamación de la grasa retroorbitaria, perdón, y de los tejidos circundantes. Entonces, provoca un aumento del contenido de la cavidad orbitaria con una consecuente proptosis, la salida, ¿no? Y esto se conoce como exoftalmos tipo 1, y así nos queremos poner como muy rimbombantes. Y para el caso del bocio, pues es el aumento del volumen de la glándula tiroides, ¿no? ¿Qué tanto? Puede doblar o triplicar el tamaño normal de esta y la consistencia es firme. Esto es importante porque si de inicio les estaba diciendo que la glándula mide
desde los 10, 12, 15, no más de 30 gramos. Si duplica o triplica, pues podemos hablar de una glándula que va a medir casi 100 gramos. Y también les decía, es de consistencia suavecita. En este caso no, es una consistencia firme. Entonces, ¿qué ocurre? Hay también un incremento del flujo sanguíneo que recibe la tiroides y por lo tanto, en ocasiones en la auscultación puede haber presencia de un soplo que se identifica en los bordes laterales inferiores de la tiroides. Otro síntoma también que se puede dar en esta enfermedad de Graves es la dermopatía tiroidea, que se manifiesta en el 5% de los pacientes, un poquito menos, y aparece en lo que es la cara anterior y lateral de los miembros inferiores entre el tobillo y la rodilla. Entonces, esta alteración técnica, bueno, su nombre técnico es mixedema pretibial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este mixedema pretibial? Pues una placa indurada, no inflamatoria, es decir, no va a estar roja, no va a doler, tiene una apariencia de piel de naranja y en ocasiones puede haber pápulas. Es muy llamativo. Ahora, otra situación que les decía por la cual puede haber hipertiroidismo es el bocio multinodular tóxico, que hay muchos nódulos autónomos funcionantes que generan esta situación. Entonces, es de hecho una de las causas más comunes de hipertiroidismo en adulto mayor y a diferencia de la enfermedad de Graves, tienen los síntomas, cursan de forma más paulatina y leve. Sin embargo, en ciertas ocasiones el paciente puede tener taquicardia, falla cardíaca, arritmias, pérdida de peso, nerviosismo, debilidad, entre otros. Y muchas veces la fisiopatología se desarrolla por un proceso de múltiples pasos. Inicia con el desarrollo de hiperplasia tiroidea, es decir, la tiroides crece, con deficiencia de iodina. Además, puede cursar con autoinmunidad, se puede complicar con el consumo de ciertos alimentos. Dentro de los síntomas que podemos ver, bueno, perdonen ahí la imagen está como muy simplista, ¿no? Pero están los exoftalmos, ¿no? Que están como muy salidos. La glándula crece, por ejemplo, ahí el dibujo pone la glándula normal y en este caso luce como hasta casi 3 veces más respecto al tamaño del estado normal, ¿no? También podemos hablar del hipertiroidismo subclínico, que aquí los niveles de TSH, de hormona estimulante de tiroides, son menores a 0.5 miliunidades sobre litro en ausencia de síntomas y signos clínicos del hipertiroidismo y niveles fisiológicos de T3 y T4. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener incremento en la frecuencia cardíaca, pero pues para poderlo detectar requeriría que lo estuviéramos midiendo 24 horas, ¿no? También se da normalmente en pacientes mayores de 60 años y los niveles de TSH son todavía más bajos, son menores a 0.1 miliunidades por litro. También puede haber alteraciones mentales, pérdida ósea, fluctuaciones del estado de ánimo. Entonces, pues de pronto ahí es como el médico deberá de decidir si el hipertiroidismo debe de recibir tratamiento o no. Y aquí, dentro de las causas de este tipo de hipertiroidismo, son dos, de tipo exógeno o de tipo endógeno. Por ejemplo, exógeno pues porque se está administrando levotiroxina sódica o bien está suprimida la TSH por alguna situación como el cáncer. Las causas endógenas, la enfermedad de Graves y el bolsio multinodular tóxico. Ahora, la tormenta tiroidea, por último, pero no menos importante, no es como tal la enfermedad, sino es una complicación.
esta exacerbación de los signos y síntomas de la tirotoxicosis cursa con síntomas de disfunción autonómica. ¿Qué quiere decir esto? Pues autonómico, como que nos suena a sistema nervioso autónomo, entonces me suena a que lo que mantiene la homeostasis se va a alterar, por ejemplo, la temperatura. Normalmente hay temperatura de 38 a 41 grados, podemos hablar de fiebre. Hay hipertensión, hay sudoración. Hay alteraciones cardiovasculares como puede ser taquicardia, puede haber alteraciones del sistema nervioso central como que el paciente esté agitado, incluso esté delirando o llegue al estado en coma. Alteraciones gastrointestinales, porque recordemos el nervio vago es el que regula principalmente, el que está conectado, perdón, principalmente con el tubo digestivo. Entonces, ¿qué va a haber? Puede haber náuseas, vómito, diarreas, inapetencia. La falla cardíaca y el choque cardiogénico son las dos razones principales de fallecimientos cuando estamos hablando de una tormenta tiroidea. Entonces, por esta razón mencionaba, sí, es grave hablar de este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque pueden llevar incluso a la muerte. Si bien los pacientes normalmente los vemos normales, pues pueden llegar a la muerte si no se tiene el cuidado y la supervisión adecuada. Ahora, aquí principalmente ya, no lo vamos a abordar, nada más como para hacerlo de su conocimiento. Llegamos a saber que existen ciertos alimentos que no se recomiendan. Sin embargo, la literatura siempre cambia, entonces de pronto ahorita dentro de los lineamientos que pueden llegar a estar encontrando es que se recomiendan que alimentos como las coles, el brócoli, este tipo de alimentos no se den o bien se administren de 2 a 4 horas antes o después del consumo de los medicamentos que el paciente esté utilizando. Anteriormente se suprimían totalmente, ¿no? Por ahí hay como inconsistencias o no se llega como un consenso definido tal cual. Lo que sí podemos coincidir, bueno, el aporte de selenio es importante, ¿no? También el aporte de yodo, queda demasiado obvio. Por las situaciones que se presentan en el hipohipertiroidismo, es muy importante también cuidar el consumo de fósforo porque existe una alteración, ¿no? Y lo que queremos prevenir es alteraciones en el sistema óseo, lo que nos lleva también a cuidar el aporte de calcio y de vitamina D para que en medida de lo posible no pues, se presenten alteraciones. En cuanto a la regulación del peso, es un problema constante en este tipo de pacientes. Hasta que se da el tratamiento farmacológico, el paciente llega a una regulación de su peso corporal. Sin embargo, si no se da el tratamiento, pues sigue siendo un martirio, ¿no? El paciente, por más que quiera perder peso o por más que quiera ganar peso, no lo va a lograr. Ahora, también algunos estimulantes, sobre todo en el caso del hipertiroidismo, estimulantes como el caso del café, el alcohol, la nicotina, pues quedan un tanto desaconsejados principalmente. Ahorita lo vimos como muy superficial, ¿no? Ya lo abordaremos en la materia que corresponde a la dietoterapia. Por último, chicas, no se llevan tarea, ahorita no se han estado llevando tarea en fisiopatología porque la verdad es que necesitamos como analizarlo, ¿no? Más a detalle, vayan estudiando. Les voy a compartir un videito en YouTube, bueno, que está en YouTube, perdón, igual en el grupo de WhatsApp, como para repasar esta parte de la fisiología para la secreción de las hormonas tiroideas, ya que quede como un poquito afianzado, es decir, lo normal, y quede más clara esta parte de la fisiopatología. Ok, entonces ya entendí por qué me decía de los receptores de la TSH, ya comprendí por qué me decía de la pendrina, ya comprendí por qué me mencionaba el selenio, el yodo y también los transportadores. Estudien, todavía no hay examen programado. A ver, permítanme nada más para que tengan la fecha a la mano. Miento.
El examen estaría siendo aproximadamente para el 11 de noviembre, en 2 semanitas. Entonces, vayan estudiando principalmente. Les voy a sugerir unos capítulos de lectura para que puedan ir estudiando sobre todo el tema de dislipidemias, que creo que de pronto ahí es donde nos llegamos a perder un poquito más. Y el de hipohipertiroidismo, igual les voy a hacer sugerencias de capítulos principalmente. Ok, chicas, pues nada más de momento es todo. Ya nos estaríamos viendo la siguiente semana normal en sesión, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, pues estoy pendiente de ustedes por mensajito de WhatsApp. Cuídense mucho y que tengan muy bonito fin de semana.